Hay un libro que me gustaría compartir. Se llama Conozca primero su fe católica. Está en YouTube, creo yo. Hay muchos audios. Pero bueno, compré el libro hace mucho tiempo y no he tenido la oportunidad de leerlo. Pero bueno, hacen pregunta al padre Pedro y él responde. Entonces dice, una de las preguntas es ¿cómo escuchar a Dios? Querido padre Pedro, dice. Muchas personas me dicen que tengo que aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo puedo saber cuándo Él me habla y qué es lo que dice si nunca lo oigo? Dice, el hecho de que a usted lo inquiete esta pregunta lo suficiente para tomarse el tiempo de hacerla es señal clara no solo de que el Señor le está hablando, sino de que usted le está respondiendo. Todos quisiéramos oír la voz de Dios con la claridad con que oímos la voz de un amigo en el teléfono, pero el Señor ha escogido hablarnos de otra forma. En realidad nos habla de infinitas formas, de la misma manera que quiere que lo amemos a Él, amando a nuestros hermanos, con frecuencia nos habla con claridad a través de ellos. Este es el caso del Antiguo Testamento. Dios habla a su pueblo a través de los profetas. Es algo muy interesante. Nos sigue hablando a través de hombres y mujeres santos, una Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, el Cardenal Obando, Martin Luther King y tantos otros. Con sus voces y sobre todo con sus vidas nos gritan y presenta con claridad cuál es el plan de Dios. ¿No es su voz la de Dios? Como en el Antiguo Testamento Dios nos habla a través de la realidad que vivimos, las consecuencias trágicas de las situaciones de pecado, injusticia, hambre, discriminación, atropello, abuso, desembocan siempre en guerras fratricidas, odios, desenfrenos que nos destruyen como seres humanos. Quiere mayor claridad y sobre todo, Julio, Dios nos habla a través de Jesús, el Verbo, la palabra de Dios hecho uno como nosotros. Qué manera más clara de hablar que con el ejemplo. En Cristo tal como nos lo presentan los evangelios y la enseñanza de la iglesia, Dios nos habla con la diafanidad de una campana. Diafanidad de una campana. En Cristo, la palabra de Dios, más que puro sonido, se hace carne y hueso, para que la oigamos no solo con los oídos, sino con los ojos, con el corazón, con todo el ser. Lo que nos impide con frecuencia el oírla es el miedo a lo que nos dice. Y entonces tenemos el caso de no oír porque no queremos oír. Si Dios nos habla a usted y a mí en el Evangelio con una claridad imitable por los sistemas de sonido más perfectos y en la realidad, tanto de pecado como de generosidad en la que vivimos, nos habla a través de las señales de estos tiempos. Para oírlas necesitamos una actitud abierta que nos lleve no solo a oír, sino a escuchar, cosa que hacemos tampoco. La actitud de Samuel cuando pide con humildad al Señor, habla Señor que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:10. Bueno, esta es la primera pregunta. Conozca primero su fe. Y la pregunta fue que ¿cómo escuchar a Dios?